Hola. Primero que todo, ¡feliz año nuevo! Sí, lo sé, un poquito tarde. Pero, ya saben lo que dicen, más vale tarde que nunca. Espero que todos tus propósitos se hagan realidad y todo ese rollo. El día de hoy vamos a tener un ejercicio de listening para que puedas practicar tu español y mejorar esta habilidad. Voy a hablar como lo hace normalmente un mexicano. Voy a hablar rápido, incluiré modismos y jergas, usaré vocabulario intermedio, avanzado y hablaré lo más chido posible. Activa los subtítulos para que no te pierdas ni una sola palabra de lo que digo y vamos a darle. Hoy hablaremos de mi infancia en la calle, más específicamente de la tradición de tronar cohetes aquí en México. Érase una vez, hace mucho tiempo, un niño de 6-7 años, más o menos. O sea, sé yo, recuerdo que me la pasaba la mayor parte del tiempo en la calle, porque lo crean o no, por aquí no suelen pasar muchos carros. Entonces todas las calles suelen estar vacías la mayor parte del tiempo. Entonces ahí me ven a mí, queriendo jugar todo el día en la calle, porque para mí eso era un paraíso. Solo iba a la escuela y jugaba, era todo. Ahora me tengo que preocupar por conseguir un trabajo, hacerme de comer, pagar impuestos, internet, gas, agua, renta, Netflix y no tengo mucho tiempo para jugar ahora. No es bueno crecer. La primera historia que les quiero contar pasó hace mucho tiempo, cuando era un niño obviamente. Recuerdo que estábamos mi hermano, un amigo y yo, y teníamos en nuestras manos los famosísimos cohetes. Bueno, te estarás preguntando, ¿y qué chingados es un cohete? Los cohetes aquí en México son pirotecnia, fuegos artificiales. Nosotros como mexicanos solemos tronar cohetes en días festivos, como Navidad, Año Nuevo, Día de la Independencia, Día de la Revolución Mexicana, Día de Muertos y San Valentín. Bueno, quizá ese día no, pero los demás días sí. Son como estos, miren. Este de aquí se llama ratoncito. Cuando lo prendes lo puedes tener en la mano sin ningún problema y no te va a pasar nada. Este la verdad no sé cómo se llama. Lo que hace cuando lo prendes es sacar bolas de colores prendidas cada determinado tiempo, cada 3 segundos más o menos. Es como una pistola. Literalmente puedes hacer eso. Recuerdo que era muy común que lo prendieras y persiguieras a tus amigos por todos lados tratando de que les pegara una bola en la cabeza. No era muy seguro y tampoco éramos muy listos. Y luego tenemos este. Este se llama palomita. Este lo que hace es explotar. Literalmente así. Cuando lo prendíamos nos tapábamos los oídos porque la explosión sí se oía muy fuerte. Y eso que es el pequeño, hay más grandes y peores. Cuando lo prendes lo tienes que lanzar lejos porque si no sí te explota en la mano. Mira, es muy fácil prenderlo, solo lo prendes así. ¡Ay, güey! Ok, eso fue peligroso. No lo hagan en casa, siempre háganlo afuera, en la calle, lejos de donde sea que se encuentren. La verdad es que estos sí son un poquito peligrosos. De hecho, en general todos los cohetes son un poco peligrosos si lo piensas bien. No sé por qué nuestros padres nos dejaban jugar con todo esto y solos en la calle, sin supervisión, nada. O sea, solo nosotros tres, como eso de las 8, 9, 10 de la noche. Pero eran bellos tiempos. El punto es que nosotros tres, mi hermano, mi amigo y yo, teníamos un cohete llamado cañón. Es casi igual que una paloma, pero más grande, más negro y más peligroso. Si cuando prendes un cañón no lo lanzas, inmediatamente te va a explotar en la mano. Sí va a desaparecer tu mano. Repito, no sé por qué carajos nos dejaban jugar con todo esto a solas, pero no me arrepiento. Extraño mi infancia. Lo que hicimos fue agarrar un bote como este, más o menos. Ahora imaginen que este es un cañón. Pusimos como 3 o 4 cañones en forma de pirámide así en el piso. Obviamente los prendimos y pusimos el bote encima de los cohetes. Así. La situación fue más o menos como... ¿Estás listo? Ok, vale, listo. Estoy listo. Vamos. Ok, vamos, aquí vamos. El bote salió volando. Bueno, y quizás se estén preguntando, ¿y qué pasó después? El bote cayó, obviamente, y lo hicimos otra vez. Si mal no recuerdo, lo hicimos como 3 veces más. Y después de la tercera vez el bote se rompió. Estaba todo negro por dentro, estaba roto, ya no servía más. Y luego, ¿qué hicimos? Buscamos otro bote y lo volvimos a hacer. A veces usábamos otras cosas en lugar de estos botes, por ejemplo, pero la verdad no recuerdo qué eran. Solo sé que ya sea que salían volando esas cosas o se rompían al instante con la explosión, como este botecito de aquí. Hicimos exactamente lo mismo con este bote. Prendimos un cañón, lo cubrimos con esto
Pero el bote se rompió al instante. No nos duró ni para el arranque, pero la verdad es que sí era muy divertido. Actualmente ya no hago todo eso. Dejé de hacer todo esto como a eso de los 12 años más o menos, poquito más, un poquito menos. Pero definitivamente las cosas han cambiado un chingo hoy en día. Ahora los padres acompañan a sus hijos a comprar cohetes. O sea, en mis tiempos íbamos nosotros solos a comprar nuestros cohetes. Los padres están tronando cohetes con sus hijos para mayor seguridad. En mis tiempos nosotros mismos tronábamos nuestros cohetes sin supervisión, sin nuestros padres. Sí, ya sé, es más peligroso, pero sobrevivimos, ¿no? O sea, aquí estoy. ¡Hurra! Ahora existe algo llamado ¿cohetes para niños? O sea, qué chingados, güey, no manchen. En mis tiempos los cohetes para niños no existían. Existían los cohetes más fuertes o más leves. Obviamente comprábamos los más fuertes. Levante la mano a quien no le ha explotado un cohete en la mano haciendo todo eso. ¿No? ¿Nomás yo? ¿Solo a mí me ha tronado un cohete en la mano? Creo que era un ratoncito. Tenía un ratoncito en la mano, lo prendí, obviamente, y lo sostuve con mi mano. Como ya dije antes, este tipo de cohetes son inofensivos, o sea, no hacen nada. Cuando la mecha se acaba, de aquí salen chispas. Eso quiere decir que lo puedes tener en tu mano y no te tiene que ocurrir nada. Pero por alguna extraña razón del destino, este cohete decidió explotar. ¿Estás listo? Obvio, tú préndelo, dale. ¿Ok? Así es, fantástico, este es el mejor día de toda mi vida. Va a salir súper genial, va a salir chispas, voy a divertir, el cohete no va a hacerme nada, esto es lo... ¡Ah, pendejo, mi mano! Me explotó en la mano y no sé por qué. Mi mano estaba un poquito negra más o menos y la verdad me dolió un poco. Después de eso troné los demás ratoncitos en el piso porque tenía miedo de que me explotara otro en la mano. Pero al otro día volví a explotar cohetes en mi mano porque pues hashtag sin miedo. Pero bueno, esa es una pequeña historia de las tonterías que solía hacer en la calle y de mi experiencia con los cohetes. Pero hay más. Pero bueno, la vida es así, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja de esta historia, chicos? La moraleja de esta historia es: si vas a tronar cohetes, consigue un bote más grande y resistente, como este de aquí. ¡Ay, no veo nada! Cuando coloques los cañones por debajo del bote, va a resistir más. Puede que no vuele tan alto, pero te podrás divertir por mucho más tiempo. Y bueno, muchachos, creo que es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que le haya sido muy útil. Espero que se hayan divertido un rato con mis tonterías y pues bueno, les recuerdo que soy tutor de español en Italki, Les recuerdo que soy tutor en Italki, enseñando español, más o menos así. Por si quieren reservar clase conmigo, lo pueden hacer, link en la descripción, bla 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 bla. También les recuerdo que si quieren escuchar mi hermoso y sensual podcast para personas, para estudiantes de intermedio de español que quieren hablar más nativo y aprender modismos y jergas mexicanas, lo pueden hacer yendo al link que se encuentra aquí abajo, o pueden hacer clic en alguno de los videos que voy a dejar al final de este. El podcast se encuentra en Spotify, Anchor Podcast, Apple Podcast, YouTube y sí, todo eso. Subo un podcast a la semana, entonces por si lo quieren escuchar, pueden aprender un poquito más de cultura mexicana y modismos. También, obviamente, los podcasts tienen transcripción. Si quieren leer la transcripción de los podcasts, vayan a esdeverdad.com/podcast. Ahí encontrarán un listado de todos los podcasts que hay disponibles hasta la fecha. Puede que para cuando vean este video haya más, y pueden dar clic en algunos de ellos, ver la transcripción, y si quieren pueden reservar clase con alguno de los tutores que me han ayudado a hacer todos estos podcasts. Sin más por el momento, muchachos, me despido, su servidor Emanuel, deseándoles un gran día. Cuídense mucho, váyanse y nos vemos para la que sigue. Hasta luego, come frutas y verduras.